Bienvenidos a la última jornada de la Cátedra Abierta a Lectores y Lecturas, correspondiente al año 2025, iniciativa de la Vicerrectoría de Docencia y que tiene el apoyo del Sistema de Bibliotecas, 90 años siendo el alma de la universidad. Dependencias a las que manifestamos un especial agradecimiento por permitir estos encuentros y por hacer posible la proximidad con los libros y sus contribuciones para pensar y conversar sobre lo leído. Igual agradecimiento a los lectores Olimpo Restrepo Suescún y Santiago Gómez Sánchez por atender la invitación para compartirnos sus experiencias de lectura del escritor, ensayista y Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa. Y a todos ustedes por responder con su presencia a esta cita mensual con los libros, la lectura y la conversación que estos ofrecen, y por llevarnos a mantener en la memoria las páginas de escritores y escritoras que, vivos o muertos, tornan incesante su trasegar e invitan a leer sus pasajes nutridos por densas descripciones, a comprender el esfuerzo aunado para nombrar y designar acontecimientos imaginarios ante la mirada interior de quien, al leer, descubre la peripecia concedida por la palabra. Como bien sabemos, el título de la cátedra de hoy es Vargas Llosa, una voz fuerte que nos habla de la selva, las dictaduras y los autoritarismos. En esta conversación, el invitado central, Olimpo Restrepo, propone una mirada de la obra narrativa de Mario Vargas Llosa a partir de 4 ejes temáticos fundamentales: la selva como territorio simbólico, los autoritarismos y dictaduras, la dimensión autobiográfica del escritor y la novela histórica como herramienta de interpretación del presente. En la presente intervención se buscará exponer cómo en las obras del escritor peruano, uno de los fundadores del boom latinoamericano, se entrelazan la experiencia personal, la crítica política feroz y la exploración profunda del ser humano. Se combinará esta exposición con aspectos teóricos, lecturas y diálogo con los asistentes, apoyada en un mapa visual de obras y temas que permitirá comprender las continuidades y rupturas de la obra de uno de los escritores más influyentes de la literatura hispanoamericana contemporánea. Olimpo Restrepo es comunicador social de la Universidad de Antioquia, magíster en estudios internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente está vinculado a la División de Contenidos, Medios y Eventos de la Dirección de Comunicaciones de la misma Universidad de Antioquia. Publica en el periódico Alma Mater textos periodísticos de alcance científico y académico y ocasionalmente ha escrito textos para la sección de opinión del portal de la Universidad de Antioquia. Por su parte, Santiago Andrés Gómez es doctor en literatura y profesor de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia, escritor, crítico y cineasta independiente. En 2014 fue merecedor de un estímulo a la creación del municipio de Medellín en el área de cuento por el libro La Caminata. Entre sus publicaciones se destacan El Cuarto Asesino y el volumen de novelas cortas llamado Todas las Huellas, 3 novelas breves. Ha publicado también textos de crítica tales como El cine en busca de sentido, Certeza de lo imborrable y Régimen de criterios. Bienvenidos a este último encuentro del presente año, dedicado al escritor que un día declaró, cito a Vargas Llosa, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Bienvenido Olimpo, el público lo recibe con un aplauso, después lo abrazamos. Buenos días, muchas gracias profesora Judith, muchas gracias al profesor Santiago y muchas gracias a todos ustedes que están aquí pues, para escuchar como esta conversación que voy a proponer y que está basada sobre todo como en los libros que más me han marcado de Vargas Llosa. Lo hago más
desde el lector aficionado, desde el lector que se siente retado a veces como con ciertas formas de la escritura que en apariencia pueden ser complicadas, pero que luego de uno ir acostumbrándose gradualmente, empieza a entender, por un lado, la intencionalidad del autor cuando lo reta a uno a que la historia no tiene que ser necesariamente contada de una manera simple y directa, que también hay otros recursos que lo obligan a uno a devanarse un poquito los sesos y a tratar de comprender esto. Bueno, dicho esto, entonces vamos a empezar. De todas maneras, a ver, acá. Quiero de todas maneras inicialmente como recordar un poco que este ejercicio es también un atrevimiento en el sentido de tratar de seducir a la gente para que lea a Vargas Llosa, un escritor tan erudito, tan firme y tan comprometido con algunas ideas, controversial, sobre todo en su escritura de opinión, pero que ese no va a ser pues el tema de hoy. De todas maneras, pues también me disculpo un poco por si de pronto se sienten frustrados con lo que les voy a contar. Lo primero es decir, bueno, Vargas Llosa, un tipo que muere a los 89 años este año, nació en Arequipa en el 36, y a los 30 años es un tipo que ya había escrito dos novelas cumbres, ¿cierto? Eran La ciudad y los perros y La casa verde. Antes de los 30 tenía eso. Dos novelas que ya le habían dado el reconocimiento de su, digamos, como de su generación de escritores por un lado, y el reconocimiento también de la crítica del momento que le había otorgado pues algunos de los premios. Y luego viene esa obra cumbre, para mí la obra cumbre de él, que es Conversación en la Catedral, que la va a publicar cuando tiene 33 años. Yo, siendo un vago, yo diría, década del 60, tengo 33 años, me puedo dedicar a vivir de esto el resto de mi vida. Pero no, él no lo hizo así, él no era Olimpo Restrepo, él era Mario Vargas Llosa, y dijo, hombre, yo tengo que seguir produciendo. Pero yo me hubiera quedado tranquilo. Claro, ya después uno va a ver en los 70 que se mete un poquito más a los escritos ensayísticos, a lo académico, sin abandonar la escritura pues de ficción. Y en los 80, los 90, los 2000, este siglo XXI ya, digamos, él siguió escribiendo casi hasta el último momento. No recuerdo en este momento exactamente cuándo fue su última novela, creo que fue 2021, 2022, algo así, que la publica. En el 24 me corrige aquí el profe Santiago, gracias. Es como la muestra de que era un tipo que estaba dedicado y súper comprometido con la escritura, con la investigación sobre los temas, porque si algo tenía él muy importante era que cualquier cosa que fuera a hacer, cualquier cosa que fuera a escribir, era muy riguroso en la búsqueda de esa historia, sea con material escrito o yendo a las fuentes, porque así mucha de la obra de él, sea ficción, él se basó mucho en la realidad, se alimentó mucho de la realidad para escribirla. Las mismas sociedades que exiliaron y rechazaron al escritor pueden pensar ahora que conviene asimilarlo, integrarlo, conferirle una especie de estatuto oficial. Es preciso por eso recordar a nuestras sociedades lo que les espera, advertirles que la literatura es fuego, que ella significa inconformismo y rebelión, que la razón del ser del escritor es la protesta, la contradicción y la crítica.
explicarles que no hay término medio, que la sociedad suprime para siempre esa facultad humana que es la creación artística y elimina de una vez por todas a ese perturbador social que es el escritor, o admite la literatura en su seno y en ese caso no tiene más remedio que aceptar un perpetuo torrente de agresiones, de ironías, de sátiras que irán de lo adjetivo a lo esencial, de lo pasajero a lo permanente, del vértice a la base de la pirámide social. Las cosas son así y no hay escapatoria. El escritor ha sido, es y seguirá siendo un descontento. Esto lo dijo en 1967 al recibir el premio Rómulo Gallegos por precisamente La Casa Verde. Y ya cuando recibe el Nobel, hace 15 años, pues sigue hablando del arte de escribir. Gracias a la literatura, a las conciencias que formó, a los deseos y anhelos que inspiró, al desencanto de lo real con que volvemos del viaje a una bella fantasía, la civilización es ahora menos cruel que cuando los contadores de cuentos comenzaron a humanizar la vida con sus fábulas. Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos inquietos e insumisos, y el espíritu crítico, motor del progreso. Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos inquietos e insumisos, si el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Igual que escribir, leer es protestar contra las insuficiencias de la vida. Bueno, entonces entremos ahora sí en materia. Vamos a mirar primero, pues como ya la profesora lo dijo, tenemos unos ejes temáticos, y uno de los principales temas de Vargas Llosa, sobre todo como en su comienzo y después lo retomará también al final, es la selva. La selva como un territorio real y simbólico. La selva también como si no un personaje, por lo menos una entidad que marca a las personas. Y el primer libro, digamos, en el que él se mete a la selva, literal, es La Casa Verde. Aquí ahí vemos unas fotografías de la época previa a la escritura. Fue un recorrido con un antropólogo mexicano que él lo aprovechó para recorrer esa zona de Perú que él todavía no conocía, a finales de los años 50. Y él va ahí y se va a alimentar, se va a nutrir de lo que ve, de lo que oye de la gente, se mete y entiende y capta muy rápidamente que vivir en la selva es una cosa muy diferente a vivir en la montaña o a vivir en las ciudades, como él ya tenía esa experiencia, ¿cierto? Tipo que había pasado por Lima, que había estado cuando niño en otras regiones de Perú, en Bolivia incluso, que era muy, digamos, como de la costa limeña, de los Andes, pero no era de la selva. Y en ese viaje encontró como una esencia y algo que le dijo, aquí puedo hacer yo una gran historia, ¿cierto? Entonces, él empezó a buscar y ¿qué se encontró? Esa selva que le genera reflexiones y que, digamos, inicialmente la va a dejar archivada un poquito en su memoria un tiempo, pero alguna vez, ya estando en París, empieza a mirar a encontrarse libros sobre la Amazonía y empieza a leer bastante sobre eso. Y empieza a regresársele a la cabeza una historia que es la de un cacique torturado y sometido por las personas que están explotando y están sacando el caucho de la Amazonía. Un alcalde, tenía el título de alcalde. En la novela lo vamos a ver como el cacique Hum. E inicialmente es, digamos,
un personaje que para Vargas Llosa dice, esta tiene que ser la historia que voy a contar, No tenía siquiera la idea de que el libro iba a terminar llamándose La Casa Verde, porque la Casa Verde no está en la Amazonía, la Casa Verde está en Piura, que es una zona más cordillerana, más entre la cordillera y la costa peruana, más en el norte, pero uno de los grandes ejes de la novela va a ser la selva. La Casa Verde va a venir después y vamos a ver que Hum se convierte en un personaje secundario, el personaje que nace como en la idea de Vargas Llosa como personaje principal, va a quedar en la novela varias veces mostrado como ese personaje que sucede y que pasa muchas veces también en las novelas de Vargas Llosa, como un personaje secundario, casi por allá medio, como pongámoslo por aquí para no ignorarlo, pero que de todas maneras dentro de la obra tiene mucho peso. Por ejemplo, el mismo Vargas Llosa le comenta a, perdón, a Raymond Williams, en otra historia de un deicidio, le responde Vargas Llosa a este personaje. Quizás resulte interesante el caso de un personaje que en mi plan inicial de la novela debió de ser mucho más importante, Hum. Su historia está basada en un hecho real. Lo conocí en un viaje a la selva cuando aún estaba muy viva la historia de las torturas a las que lo sometieron. Todavía era el personaje al que habían rapado, tenía la cicatriz del golpe con la linterna que le dio uno de los soldados que invadió su caserío. Esa historia me impresionó muchísimo y quería que apareciese en La Casa Verde, que fuese narrada desde la intimidad del propio Hum, y sin embargo no pude conseguirlo porque en ningún momento encontré un lenguaje que me resultara persuasivo. No pude inventar a ese ser primitivo que vivía en un mundo mágico religioso, no en uno racional y moderno, y que desde ese primitivismo vivió la experiencia de esa injusticia resultante fundamentalmente de una confusión. Por eso, en La Casa Verde, la historia de Hum aparece muy fragmentada y entrevista o descrita desde la perspectiva de terceros, de personajes que sí podía imaginar e inventar con más comodidad. Entonces, esto reconoce Vargas Llosa. Él quería hacer otra historia, pero finalmente encuentra el camino para llegar a hacer La Casa Verde. ¿Y qué encontramos, digamos, en La Casa Verde y en otras obras, digamos, de Vargas Llosa que tienen que ver con esa selva como territorio simbólico? Por ejemplo, Pantaleón o El sueño del Celta, que también se pueden inscribir aquí. Les recuerdo, no son las únicas y yo estoy hablando de las obras que conozco y que he leído de Vargas Llosa. Entonces, para que tengan pues como en cuenta esto. Entonces, ¿qué muestra esa selva? ¿Qué muestra esa selva? Que hay un choque constante entre la civilización y la barbarie. Digamos que esa mirada a veces resulta compleja y puede ser objeto de críticas y de discusiones, porque a veces él asume muy la mirada desde el tipo blanco, educado muy occidentalmente, muy privilegiado, a pesar pues de que es un tipo que viene de una clase media, pero es un tipo que en consideración o en comparación con quienes viven en la selva y con quienes están en esas zonas, es un tipo con un gran privilegio, un tipo estudioso, un tipo que ha podido acceder a la educación superior y que es un blanquito que llega a estas selvas a investigar y a contar esa historia. Entonces ahí, digamos, pues tiene una mirada un poco como desde el colonizador. No, yo no soy muy amigo de emplear esa palabra en este caso, pero a veces puede algunos de sus críticos decir eso. Y él, de todas maneras, nos está mostrando también
desde su perspectiva, cómo está percibiendo él esa selva. Esa selva que también es un espacio de riquezas y conflictos, donde queda claro que hay una explotación muchas veces mucho mayor de los seres humanos que de los mismos recursos. Una selva que también se convierte en un determinante del destino y una selva que forja las personalidades de sus personajes, lo que podríamos llamar el determinismo geográfico, porque más o menos nos queda claro en esos libros que la violencia hace parte de ese medio, de esa selva. Es un medio al que el ser humano se tiene que enfrentar con mucha fuerza, con mucha brutalidad y a veces con mucha rabia. Entonces hay una violencia desmedida. Por ejemplo, miremos esa Casa Verde, que además pues el título es literal. Hay una Casa Verde en Piura y hay otra Casa Verde en exactamente. De veras que en la selva andan botadas las mujeres, dijo el mono. Son tan sensuales como dicen, mucho más de lo que dicen, afirmó Lituma. Hay que andarse defendiendo. Te descuidas y te exprimen. No sé cómo no salí con los pulmones puro agujero. Entonces uno se comerá a las que le dé la gana, dijo José. Sobre todo si es costeño, dijo Lituma. Los criollos las vuelven locas. Más adelante también, hablando de ese determinismo geográfico, ¿te acuerdas cómo quemamos tus mapas? Dijo Aquilino. Pura basura. Los que hacen mapas no saben que la Amazonía es como una mujer caliente, no se está quieta. Aquí todo se mueve, los ríos, los animales, los árboles. Vaya tierra loca la que nos ha tocado Fuchsia. Fuchsia, que es un personaje muy importante también dentro de la Casa Verde. Y Pantaleón y las visitadoras, que además es una narración, digamos, muy diferente a esta Casa Verde. Es una novela con un toque de humor, a pesar del tema tan fuerte y tan pesado de que trata, que es un servicio de prostitutas para llevarles a los militares que están ubicados en las zonas más apartadas de Perú. La historia es real. Vargas Llosa pues se basa en que eso sucedió, pero él hace no su versión, él cuenta una historia a partir de eso. Entonces mezcla entre la narración y los partes oficiales, por llamarlo de alguna manera, que están en el texto. Entonces, por ejemplo, en uno de los reportes que hace Pantaleón a su mando central, el mal exige medidas más radicales que los matrimonios a la fuerza. No, perdón, esto es del momento en que están hablando los militares proponiendo el programa de visitadoras para los militares. El mal exige medidas más radicales que los matrimonios a la fuerza. Hasta ahora, castigos y escarmientos no han cambiado el panorama. Soldado que llega a la selva se vuelve un pinga loca. Más adelante siguen hablando estos militares. La humedad tibia, esa exuberancia de la naturaleza. Se pasa la lengua por los labios el tigre Collazos. A mí me sucede siempre llegar a la selva y empezar a respirar fuego, sentir que la sangre hierve. Y en el sueño del celta, que el sueño del celta es digamos, un camino intermedio entre el corazón de las tinieblas y la vorágine, no solo por los temas geográficos donde está el Congo y la Amazonía, el Putumayo, entre Colombia y Perú, la explotación del caucho, sino también como por la manera en que él aborda esos temas. Entonces, en el sueño del celta sobre la selva, las cosas que aquellos hombres rudos y deshumanizados por la selva contaban de la expedición de 1871-1872 ponían los pelos de punta. Pueblos diezmados, caciques decapitados y sus mujeres e hijos fusilados si se negaban a alimentar a los expedicionarios o a cederles cargadores, guías y macheteros que abrieron trochas en el bosque.
También vemos que hay una alusión, varias alusiones en la obra a la selva como infierno. En el caso del sueño del celta me tomé pues como el trabajo de mirar alguna vez y vi que el infierno lo menciona él en ese sueño del celta 9 veces como sinónimo de selva. Un ser humano normal no puede sumergirse en ese infierno sin perder la sanidad, sin sucumbir a algún trastorno mental. En una frase más amplia ya de Roger Casement, el personaje central del sueño del celta. Conrad decía que en el Congo la corrupción moral del ser humano salía a la superficie, la de blancos y negros. A mí el corazón de las tinieblas me desveló muchas veces. Yo creo que no describe el Congo ni la realidad ni la historia, sino el infierno. El Congo es un pretexto para expresar esa visión atroz que tienen ciertos católicos del mal absoluto. Y más adelante, era preciso desplazarse en pequeñas canoas a remo o pértiga y caminar horas en plena maleza oscura y húmeda que iban abriendo a machetazos los indígenas y que muchas veces los obligaban a chapotear con el agua hasta la cintura por terrenos inundados y fangales pestilentes, entre nubes de mosquitos y siluetas silentes de murciélagos. Todas esas semanas resistió la fatiga, las dificultades naturales y las inclemencias del tiempo sin amilanarse, en un estado de fiebre espiritual como hechizado, porque cada día, cada hora le parecía estar sumiéndose en capas más profundas de sufrimiento y de maldad. Ahí está esa descripción pues, que hace él, y demostrando que esa selva que hay es un infierno. Podríamos también decir, que ya mencionamos a Hume, y aprovechando pues que está aquí, también hay como un medio trato que se podría calificar de discriminatorio hacia los nativos y hacia algunos personajes como secundarios. En la Casa Verde, como les dije, Hume está ahí y bueno, iba a ser el protagonista, no fue. En el sueño del celta, Casement, en todas partes, es un blanco británico que está recorriendo el Congo para hablar del sometimiento de los belgas que están al servicio del rey Leopoldo II. Entonces va a enviar a la corona británica un informe sobre las atrocidades que cometen los belgas allá, ¿cierto? No se meten nunca a la parte pues, británica, porque los británicos tampoco fueron unos angelitos en África. Y viene a América también a enviar información sobre la Casa Arana y sobre cómo las autoridades de Perú e incluso de Brasil se hacen las de la vista gorda ante esos maltratos, no ante esos maltratos, ante las atrocidades que están cometiendo contra la gente. Pero ¿con quién anda él ahí? Con sirvientes. ¿Y cuáles son los sirvientes? Gente de la población local. Y en el libro uno ve que esos personajes están ahí como, tráigame la ropa, tráigame el médico que estoy enfermo y necesito como de toda esa ayuda. Bueno, y también nos señala en estas obras que hay un fracaso de los proyectos civilizadores, ¿cierto? Que los hombres que llegan a la selva e intentan cambiar lo que hay allá no logran hacerse pues como a ese control territorial, o sea, sí logran de pronto un control de los productos, de las materias primas y un sometimiento de la población, pero realmente no logran cambiar nada, ¿cierto? Eso es como una cosa que queda muy importante en los libros. Por ejemplo, en El sueño del celta, si hay que después de 20 años viviendo en África creía haberlo visto todo, lo que aquí ocurría lo tenía alterado, con los nervios rotos, viviendo momentos de total abatimiento,
como sería para quienes habían pasado la mayor parte de su vida en un mundo civilizado, creyendo que así era el resto de la tierra. Sociedades con leyes, iglesias, policías y costumbres y una moral que impedía que los seres humanos actuaran como bestias. Entonces ahí lo que vemos es también, con lo que yo les había comentado, es como también esa visión desde el hombre blanco occidental que está tratando de mostrar esa realidad desde su punto de vista. Esto es pues ahí, esta es una imagen. Vargas Llosa aprovechó, por ejemplo, este libro de Pantaleón y las visitadoras y, digamos, se convirtió en director de cine y productor de cine. Incluso también medio apareció como en algunas escenas de esta película que no la he visto, pues no, pero me encontré esta fotografía y él está ahí con el actor principal, este señor de blanco, José Sacristán se llama, actor español, y Vargas Llosa, tengo entendido, aparecía pues de pronto en algún momento como alguno de los tantos militares que está en la zona, pero básicamente estaba ahí como codirector de la película y obviamente pues participó como guionista. Destacar en todas estas obras, pues no, digamos, El sueño del Celta es un poco más lineal, más convencional. Hay 3 historias en El sueño del Celta, la del Congo, la de la Amazonía y la de Roger Casement, como una persona comprometida con la independencia de Irlanda de la corona británica, ¿cierto? Entonces son 3 historias que nos cuentan. Ahí no hay esa polifonía que nos trae, digamos, como acostumbrado en Pantaleón y las visitadoras, y como nos trae también acostumbrado en La Casa Verde, ¿cierto? Que hay digamos, múltiples voces narrativas para dar cuenta de todo, por un lado, de la diversidad de los personajes que pueblan esas novelas. Y una cosa que aquí me parece que es muy importante destacar, la mujer sometida, la mujer usada. En Pantaleón y las visitadoras es claramente que son unos personajes secundarios y las visitadoras pues se conocen por algunos nombres, la mayoría de ellas, unas referencias muy cortas, solamente pues como que menciona y fulanito de tal dijo en este viaje tienen que ir la peludita, la no sé qué, cierto, las mencionan así y aparecen pues varias veces, pero en ningún momento son personajes que realmente tengan una gran fuerza, con alguna excepción de algunas que en algunas escenas sí, de alguna básicamente que sí aparecen con más fuerza. Y aquí lo tengo, por ejemplo, lo de en Pantaleón y las visitadoras, en un informe que hace Pantaleón al comando, sí. Durante los 8 días de establecimiento obligatorio en Borja, las visitadoras Coca, Peludita, Flor y Maclovia fueron inducidas a conceder prestaciones diarias y repetidas a todos los oficiales y suboficiales de la unidad en contra del reglamento. Queda claro que en ese informe de ese personaje que crea Vargas Llosa hay más una preocupación porque ese servicio se prestó a unas personas para las que no estaban ellas destinadas. O sea, es una cosificación total. Y en La Casa Verde hay un personaje que me parece que es el hilo conductor y es Bonifacia o la selvática. Bonifacia la vemos inicialmente en Santa María de Lieva, creo que es, en el primer pueblo que vemos en La Casa Verde, ¿cierto? La vemos en este pueblo, en la selva,
como una mujer que le está ayudando a unas monjas a criar y a mantener, a crear unas niñas indígenas que las monjas tienen en un convento y también ayudando a mantener ese convento. Es prácticamente la sirvienta de esas monjas que hay ahí, ¿cierto? Y es una mujer que inicialmente las mismas monjas tratan de hacerla parecer como ignorante, pero ella misma demuestra que no es tan ignorante. Y esa mujer se va a convertir años después en la selvática en la Casa Verde, en Piura. Entonces esa mujer es, digamos, el hilo conductor principal, además de Lituma, en el personaje principal de esa obra, que va a estar en los dos escenarios, en la selva y en la Casa Verde. Aquí vemos, por ejemplo, en este aspecto que las monjas muestran que son incluso pues como más ignorantes que la misma Bonifacia. ¿Por qué nunca nos dijiste que hablabas aguaruma, Bonifacia? Aguaruma es el lenguaje de los indígenas de la zona. ¿No ves cómo las madres dicen ya te salió el salvaje? Dijo Bonifacia. ¿No ves cómo dicen ya estás comiendo con las manos pagana? Me da vergüenza, madre. Le hizo entender que no les hablaba porque pues para ser sometida otra vez, pues al menos verbalmente desde ese punto de vista de estas religiosas no era la cosa. Y ya más adelante cuando está en la Casa Verde, comenta esto Bonifacia, porque yo también soy selvática, dice ella y lanza una mirada orgullosa a su alrededor, porque éramos paisanos. Te estás haciendo la burla de nosotros, recogida, dice Lituma. Recogida, pero bien que te gusta mi plata, dice la selvática. Mi plata también te parece recogida. Entonces ahí, digamos, la vemos a ella, que de todas maneras lucha. Es un personaje muy explotado, es un personaje trágico, pero es un personaje que también es fuerte y que lucha y reclama su espacio dentro de esa sociedad en la que vive y dentro de la que está siendo sometida. Ahora empecemos pues con este libro que para mí es el principal de Vargas Llosa, es La conversación en la catedral, como les dije, a los 33 años la publicó Vargas Llosa. Y es, digamos, junto con La fiesta del chivo, Tiempos recios, como las obras de las que yo he leído de Vargas Llosa, en la que queda más marcado ese mundo de dictaduras, tipos duros y autoritarismo. Ahí también están La ciudad y los perros también, por ejemplo. Ahí hay un ejemplo de esa vida. Ahí vemos a Vargas Llosa tomándose una cervecita en la catedral, cuando la catedral todavía existía. La catedral es un bar que estaba al pie, muy cerca de la Catedral de Lima, por eso toma ese nombre de ahí. Y es un libro que Vargas Llosa tiene en mente y trabaja durante varios años, incluso en el 68 cuando la manda a Barral, lo manda como para hacerlo en 3 tomos, o sea, era una obra mucho más voluminosa que la que tenemos hoy, que la que inicialmente se publicó en 2 tomos. Y fuera de eso, en una carta que García Márquez le escribe a Cortázar, dice, vea, este loco manda una novela para publicar y es una novela en 3 tomos, ¿este tipo qué? Pero fuera de eso me acabo de enterar que adicionó otras 300 cuartillas que están en camino para llegarle al editor. Obviamente pues la obra después fue editada, trabajada y bueno, y tenemos lo que tenemos, que es una obra también sigue siendo una obra muy grande, pero es una obra que nos refleja, que también vamos a mirar ahora cuando hablemos un poco de la historia, esa historia, ese trasfondo de la historia de Perú. Pero aquí
más que la historia como eje central. Aquí la historia es el telón de fondo en el que Vargas Llosa empieza a pintar unos personajes y a mostrar lo que es la podredumbre de ese poder autoritario y dictatorial, y cómo realmente a veces hasta los mismos dictadores terminan siendo engañados y traicionados por el poder real, que es el poder empresarial y político como tradicional. Es más o menos como lo que entiendo ahí. Hay una cartografía del poder, podríamos llamar, que plantea él y que nos dibuja claramente cómo son esas relaciones e interacciones entre ese poder político, económico y social, no tanto como el poder militar. Eso era un disparate, dijo el senador Landa. Montagne no iba a ganar jamás, no tenía dinero para una buena campaña. Nosotros controlábamos todo el aparato electoral. Estaba hablando de un personaje que era un senador y que se iba a lanzar como para ayudar como en esa transición de la salida del dictador que estaba en ese momento en Perú, Odría. Pero este otro habla de, no, nosotros no lo dejamos, pues, o sea, más o menos es como la manera de decirle a los otros, vea, nosotros controlamos esto. Y lo otro, don Fermín pidió café para ambos, encendió un cigarrillo. Aquí vamos a ver un poquito más como ese reflejo de la corrupción. Sacó de su bolsillo un sobre y lo puso en la mesa. Le he preparado un memorándum para que estudie los datos con calma, don Cayo. Un denuncio de tierras en la región de Bagua. Son unos ingenieros jóvenes, dinámicos, con muchas ganas de trabajar. Quieren traer ganado vacuno, ya verá. El expediente está plantado en agricultura hace 6 meses. No puedo prometerle nada antes de informarme, dijo él. Además, el ministro de Agricultura no me quiere mucho. En fin, ya le diré. Lógicamente, estos muchachos aceptarán sus condiciones, dijo don Fermín. Está bien que yo les haga un favor por amistad, pero no que usted se tome molestias de balde por gente que no conoce. Entonces ahí vemos también esa corrupción. Y también podemos ver ese poder como un mecanismo de degradación personal y colectiva. En Tiempos Recios, que es una novela, digamos, una secuela de La Fiesta del Chivo, tiene, digamos, como esta parte. Será preciso trabajar con sigilo y habilidad para que los medios de comunicación no se sientan utilizados. Todo debía transcurrir con la espontaneidad con que operaba la naturaleza, sus maravillosas transformaciones. Parecer que aquellos eran primicias que descubría y revelaba al mundo la prensa libre y progresista. Había que masajear con cariño el ego de los periodistas, pues solían tenerlo crecido. Cuando terminó de hablar, Bernis volvió a pedir la palabra. Cuando terminó de hablar Bernis, volvió a pedir la palabra a Sanse Murray. Por favor, no nos diga cuánto nos va a costar esa broma que ha descrito con tantos pormenores. Son demasiados traumas para un solo día. No les diré nada al respecto por ahora, sintió Bernis. Lo importante es que recuerden una cosa, la compañía ganará muchísimo más que todo lo que pueda gastar en esta operación si conseguimos por otro medio siglo que Guatemala no sea la democracia moderna con la que sueña el presidente Arévalo. Entonces, esto es una conversación, este es un libro muy histórico y es un jefe de la United Fruit Company hablando con un jefe de una empresa de relaciones públicas en Nueva York, viendo a ver cómo iban a hacer ese cambio de gobierno en Guatemala y cómo iban a acabar con un gobierno aparentemente progresista. También tenemos que la dictadura se muestra, eso, y ya entramos un poquito a la Fiesta del Chivo, como un laboratorio narrativo para explorar el miedo y mantener el control y la sumisión a partir de ese miedo con los personajes. Es el caso de Valeriano y Barajita, que son unos locos callejeros que se mencionan en la Fiesta del Chivo. Él sintió entonces la incandescencia corriendo por su cuerpo, cegándolo, urgiéndolo a castigar al atrevido.
dio la orden en el acto, pero a la mañana siguiente, pensando que después de todo los locos no saben lo que hacen y que en vez de castigar a Valeriano había que echar mano a los graciosos que habían aleccionado a la pareja, ordenó a Johnny Aves en un amanecer oscuro como este: los locos son locos, suéltalos. Al jefe del servicio de inteligencia militar se le agestó la cara. Tarde, excelencia, los echamos a los tiburones ayer mismo, vivos, como usted mandó. Solo porque son unos loquitos que están en la calle, de pronto burlándose de Trujillo, ¿cierto? Ese es. Y Trujillo responde: un estadista no se arrepiente de sus decisiones. Él no se había arrepentido jamás de nada. A ese par de obispos también los echaría a los tiburones. O sea, está mezclando ya otros personajes, pero después de esa alusión que le hacen a los loquitos que se estaban burlando de él en la calle y que lo hacían como para rebuscarse la vida. Digamos que estas novelas de ese mundo de dictadores tipos duros, podríamos decir ahí que son de unas facturas muy diferentes cada una. La fiesta del chivo, podríamos decir que es una obra aquí está Trujillo y al lado está Johnny Aves, el de bigotito hacia allá, Johnny Aves, que ese personaje también va a aparecer también en Tiempos Recios, personaje siniestro, si lo hay, dentro de estas dictaduras latinoamericanas. Y Vargas Llosa, pues digamos en este libro, él hace una investigación, él conversa muchas veces con Joaquín Balaguer, que fue uno de los presidentes civiles, entre comillas, que tuvo República Dominicana durante y después de Trujillo, pero crea un personaje que es Urania, y Urania, digamos, es el personaje que nos va a meter como a ayudar a entender cómo una persona, incluso relativamente cercana al poder, porque en la ficción ella es hija de un canciller de este señor, el dictador no se conforma con aplastar a sus opositores políticos, sino que también subyuga a la gente que está relativamente cerca. Tal vez con la excepción de este señor del lado de allá, Johnny Aves, que como les digo es un personaje bastante siniestro. Aquí, La ciudad y los perros, como les dije, es también una muestra de ese autoritarismo y de ese primer acercamiento de Vargas Llosa con un mundo fuerte, con un mundo donde no se discute, sino que las leyes se acatan. Y también, digamos, es un libro donde Vargas Llosa se muestra como Vargas Llosa. Hay un personaje, uno de los militares, que es uno de los cadetes, perdón, de los que está estudiando ahí, y es el personaje que se encarga de ayudarles a la mayoría a escribir cartas. Exactamente. Y ese personaje, digamos, puede ser Vargas Llosa. Digamos, él, digamos, con ese colegio se alejó mucho tiempo, el colegio el Leoncio Prado, y aquí lo vemos en lo que en Perú se llamó la reconciliación, un poco con estos militares y sobre todo con ese colegio. Esta es una foto pues de años recientes, ya ahí él se ve una persona de bastante edad. Y en cuanto a la inmersión en la historia, pues ya de algunos de estos libros hemos hablado, que él se ha metido bastante en la historia, pero mi primer acercamiento con Vargas Llosa fue este. Y para mí fue una cosa impactante. Lo leí empezando aquí en la universidad, en 1984, hace bastantico ya, y me pareció impresionante por la manera como él relata, como él construye ese personaje y se acerca. Y él fue
con un brasileño recomendado por Jorge Amado, el escritor brasileño. Se fue a recorrer Bahía, pero no la bahía turística, la bahía colonial de la playa, no, se fue a los sertones donde transcurre la historia del consejero, del conseleiro. Y esa fotografía esta es de Mario Vargas Llosa y aparece en un artículo en El País, en la que habla de esos recorridos que hace Vargas Llosa para poder documentar bien sus obras. Y esta es una, digamos, como de esas experiencias primeras y sobre todo como meterse mucho más en lo que sería propiamente historia. Y él siempre hace la salvedad, esto no es historia, yo lo que hago es una historia ficcionada. Y claro, como les dije, para la fiesta del Chivo él crea a Urania, pero el resto de la obra es una cosa muy rigurosamente documentada, ¿cierto? Los diálogos y todo eso, que es un recurso que usan muchas veces los periodistas también, o que usamos los periodistas también, es a partir como de la información de diferentes fuentes, reconstruimos esas conversaciones. El pensamiento de una persona también se puede reconstruir. Y aquí él explora la locura, digamos, el fanatismo, y no solo el fanatismo así enfermizo y cerrado, sino también denuncia ese abandono estatal. Esto estamos hablando de un Brasil del siglo XIX, no estamos hablando de un Brasil del siglo XX. Y es una locura que pasa, que hay un señor que sale y aparentemente pues es loco y conforma lo que llamaríamos hoy una secta. Por ejemplo, en una de las palabras que él cita de unos discursos que el conseleiro da a la gente en esos sertones, que es una zona semidesértica de Bahía. En 1900 se apagarán las luces y lloverán estrellas, pero antes ocurrirían hechos extraordinarios. Un silencio seguía a su voz en el que se oía crepitar las fogatas y el bordoneo de los insectos que las llamas devoraban, mientras los lugareños, conteniendo la respiración, esforzaban de antemano la memoria para recordar el futuro. En 1896, 1 millar de rebaños correrían de la playa hacia el sertón, y el mar se volvería sertón, y el sertón mar. En 1897, el desierto se cubriría de pasto. Pastores y rebaños se mezclarían, y a partir de entonces habría un solo rebaño y un solo pastor. En 1898 aumentarían los sombreros y disminuirían las cabezas. Y en 1899 los ríos se tornarían rojos y un planeta nuevo cruzaría el espacio. Eso eran las palabras, lo que él, digamos, profetizó. Y hay uno de sus, digamos, guerreros avanzados que, digamos, se lo encuentra mientras huye después de un esclavo, que era el favorito de una de las familias de la zona, y huye, digamos, porque mata a la persona que lo tiene, a su ama, que llamaríamos. Un día encontró en una encrucijada de senderos en las afueras de Pombal a un puñado de gentes que escuchaban las palabras que les decía un hombre magro, envuelto en una túnica morada, cuyos cabellos le barrían los hombros y cuyos ojos parecían brasas. Hablaba del diablo, precisamente, al que llamaban Lucifer, perro, Can, Belcebú, de las catástrofes y crímenes que causaban el mundo y de lo que se debía hacer y de lo que debían hacer los hombres que querían salvarse. Su voz era persuasiva. Llegaba al alma sin pasar por la cabeza e incluso a un ser abrumado por la confusión, como él, le parecía un bálsamo que suturaba viejas y atroces heridas. Inmóvil, sin pestañear, Joao Grande lo estuvo escuchando, conmovido hasta los huesos por lo que oía y por la música con que venía dicho lo que oía. Ahí está, pues, digamos, como esa muestra, digamos, como de
demostrar un poco ese fanatismo. Obviamente hay otros personajes ahí muy importantes, hay un periodista que es el que va a estar como un poco manipulando como lo que va a pasar en esta rebelión y este alzamiento. Va a haber un marqués de Cañabrava que va a ser el tipo que representa el poder tradicional que venía desde la colonia allá en Brasil, y digamos que a partir de esos personajes que no son ficticios, que son personajes reales, él simplemente nos mete en esa historia y nos repasa un poquito como con más detalles y con unos ritmos y con unas voces como más atrapantes. Nos acerca como a una realidad que podía haberse resumido en finales de 1800 en Brasil. Se alzaron unos loquitos, los reprimieron, los mataron, les tuvieron que mandar como 7 operaciones, algo así, pero ya, los acabaron y lo único que queda en pie es esto. Muchas gracias. Bueno, invito al profesor Santiago a que me acompañe aquí para que conversemos ya un poco más relajadamente. Bueno, pues te agradezco mucho la invitación y te agradezco mucho, Olimpo, la conferencia, la charla. Buenos días para todos todavía, es temprano. La conferencia y lo que viene es tuyo, Olimpo, es una demostración de la pasión que puede despertar Vargas Llosa, pero yo, pues de algún modo por deber y también por gusto, en la conversación no dejaré de mencionar esa pasión desde mi propia experiencia. La riqueza de anécdotas que ustedes acaban de oír, que demuestran, digamos, algunos pasajes, esa riqueza de anécdotas en la obra de Vargas Llosa, es algo que uno lo cautiva hasta el vértigo cuando uno se pone a leerlo juiciosamente. Ese juicio se vuelve una pasión consumidora, un vicio, como llama por ahí algún biógrafo de Vargas Llosa, lo que era el oficio del propio escritor. En la biografía de Armas Marcelo creo que llama, ¿no? ¿Sí es así? Se llama el vicio de escribir, pues uno con él adquiere en cierto sentido el vicio de leer a Vargas Llosa, se vuelve un vicio leer a Vargas Llosa. ¿Cómo fue ese arranque, digamos, cuando vos coges la historia del fin del mundo, seguís leyendo a Vargas Llosa con pasión o hay unas pausas? Vos decís que no has leído toda la obra, pero contanos un poquito de la pasión de leer a Vargas Llosa. Bueno, después de la Guerra del Fin del Mundo, yo leo ya se me fue, la historia de él, pues como escritor de radionovela, La tía Julia y el escribidor, que me pareció muy buena. Es un tono más divertido, más relajado, es con humor, me parece que tiene bastante humor, que recuerdo, la había visto la novela cuando estábamos más pequeños, la habíamos visto ahí precisamente, pero pues había que leer el libro y obviamente yo... ¿Tienes el sentido? ¿Sí está aprendido? Sí. Ah, bueno. Entonces, digamos, después leí esa, me gustó el tono jocoso, incluso me pareció que era como hasta más divertido, pues como lo que se había visto en la telenovela. También leí, pero después digamos, hice una pausa y luego los cuadernos de don Rigoberto, pero eso no me gustó mucho, o sea, en lo personal no me pareció como gran cosa. Y yo decía, pero pues a mí me falta por leer, y yo sabía que me faltaba por leer, pues como de esas grandes obras de él.
Y me encontré ya aquí pues en la biblioteca alguna vez mirando La Casa Verde, entonces yo dije, bueno, voy a leerla. Antes de La Casa Verde leí Pantaleón, luego La Casa Verde, que me gustó obviamente mucho más que Pantaleón, pues digo obviamente pues para mí, ¿cierto? No es para que ustedes tengan eso como una obviedad. Y después yo dije, bueno, tengo que leer La Catedral, pues que todo el mundo con el que alguna vez había mencionado que yo había leído algunas cosas de Vargas Llosa, entonces, y que era gente que también de pronto tenía ese conocimiento, me decían, hey, pero hay que leer Conversación en la Catedral, a pesar de la complejidad que puede representar, pero si usted ya leyó La Casa Verde, ya. Entonces, alguna vez ya llegué y me le metí, ya lo he leído dos veces. Y me sigue, pues sigue uno como descubriendo cosas en eso. Y obviamente ahora para este año, cuando empezó el plan de esta cátedra de lectores y lecturas, yo iba a hablar de otra cosa en esta cátedra y pues murió Vargas Llosa, y la profesora Judith, que me conoce y que hemos compartido lecturas y cosas de esas, sabe que a mí me gustaba mucho Vargas Llosa, que leo mucho a Vargas Llosa, entonces me dice, cambiemos el tema, hablemos de Vargas Llosa. Entonces volví a leer y volví a repasar, y fuera de eso me documenté además más, por ejemplo con el profesor Santiago, que tiene un libro muy, muy interesante sobre una mirada, sobre un análisis de su doctorado sobre la catedral, que incluso me gustaría que usted nos hiciera un comentario enseguida de él, porque es una mirada muy buena. Entonces con usted me documenté y miré otros textos pues también como alrededor. Afortunadamente hoy en línea se pueden encontrar muy buenos documentos de muchas materias. Tiene que saber uno de esos sí dónde busca, pero les recomiendo que busquen y que se documenten con esos temas que los apasionan, y traten de buscar en esos centros de educación superior, centros de investigación, académicos, la documentación posible que tengan, y van yo creo que a disfrutar un poquito más esos personajes. Pero antes de que hablemos del libro tuyo del doctorado, yo sí quisiera que me mencionaras una cosa de tu apreciación de La Selva, porque yo sé que se queda por fuera un texto muy importante que yo no he leído, que es El Hablador. Pues ahí nos meteríamos en una discusión grande, ¿no? El Hablador es un libro en el que Vargas Llosa intentó cumplir lo que no había cumplido al tratar el personaje de Hume. El Hablador es el libro que él hubiera querido hacer quizás en un cierto sentido, por ejemplo en un aspecto lingüístico, un aspecto imaginativo, estético y también antropológico, lo que quiso hacer y no hizo en La Casa Verde, y es meterse en la mente de los indígenas, ¿sí? Al parecer le salió muy mal, pues más de uno lo ha regañado tremendamente por eso. Incluso existe la versión de que lo que propone Vargas Llosa en El Hablador, al meterse en el mundo de los indígenas, en el habla de los indígenas, al pretender comprender, interpretar y difundir la narrativa indígena, lo que hizo fue embarrarla. Y nos iríamos un trecho largo. Selnis Vivas lo demuestra así. Es que es al contrario, Santiago. Vargas Llosa está diciendo que los indígenas aprendieron a contar con la metamorfosis de Kafka. En las últimas páginas del Hablador está ese sujeto, un estudiante de la Universidad de San Marcos que se va a la Amazonía y le enseña a los indígenas a contar historias con Kafka. Y Selnis Vivas ha demostrado en su tesis, creo que de pregrado, que Kafka tenía un libro de relatos amazónicos en su biblioteca. Y la tesis de Selnis es que
la metamorfosis viene de ahí. O sea, los indígenas son los que le contaron los que le enseñaron a contar a Kafka lo que fue la gran literatura del siglo XX, kafkiana. Entonces eso es una cosa que nos compromete además con otro ensayo que él escribió que se llama la utopía arcaica, que Vargas Llosa escribió en ataque a Arguedas y en ataque a la cultura, a ciertas visiones de la cultura inca, e incluso en realidad a un ataque a la cultura precolombina, ¿no? Vargas Llosa era alguien que consideraba las lógicas del mundo precolombino como algo perteneciente justamente a lo salvaje. Entonces, no quiero como ponerme mucho, ya lo he hecho, aquí describiéndolo nada más, no quiero meterme mucho como en ese ataque, pero sí vale la pena considerarlo, ¿no? Porque en La Casa Verde, Hume aparece como muy de lejos, pero era el personaje por quien él tenía una fascinación. ¿Y qué es lo que pasa? Que Vargas Llosa no podía con su mentalidad, y yo creo que hasta hizo bien en mantenerse distante, no podía con su mentalidad comprender cómo eran las visiones de un cacique en la Amazonía. Y ahí yo me pongo a pensar y recuerdo mucho una frase que decía García Márquez sobre dos grandes maestros que representaban como dos visiones o dos acercamientos distintos a la inspiración y al trabajo literario. Y era la diferencia entre Faulkner y Hemingway. Y decía García Márquez, es que en Faulkner los atrevimientos no se notan casi. Es decir, la arquitectura parece como un río, como un fluido. En cambio en Hemingway es como una locomotora que está atornillada por fuera, pero es compacta y perfecta, pero uno le ve las costuras. Vargas Llosa, en contraposición con García Márquez, sería eso. Era una mentalidad totalmente racional. Y entonces en La Casa Verde ese acercamiento al mundo indígena se abre como una visión más laica, más realista y más polifónica. Entonces empieza a meterle historias distintas y nos muestra una selva que no es una selva vista desde una sola perspectiva, que sería, por ejemplo, hubiera sido el caso si se mete nada más desde la perspectiva de Hume. Además muy artificioso porque él no conoce esa perspectiva, sino que empieza a poner historias de otros. Y eso es pues lo del realismo marxista, en realidad la investigación, la polifonía que él tenía en esos tiempos. Pero me gustaría que conversáramos sobre las diferencias que vos ves, porque vos acabas de decir que no te gustó tanto Pantaleón como La Casa Verde, no te gustó tanto los cuadernos de Don Rigoberto. Hablemos de los dos Vargas Llosa, pero ni siquiera el político y el escritor, sino los dos escritores distintos, porque hay sin duda un Vargas Llosa experimental, difícil, creativo como el que más, y hay un Vargas Llosa que es totalmente casi que frívolo, ¿no? Un Vargas Llosa que es tremendamente sencillo de leer, muy disfrutable, pero en comparación con ese otro Vargas Llosa más arduo, más complejo, quizá más rico, tal vez más pobre este otro, el segundo tal vez, no sé qué opinas tú de esa diferenciación, porque el Nobel se lo dan a él en el 2010, mucho después de sus primeras obras. Claro, sí, a él se lo dan, obviamente, pero pues digamos, claro, es el reconocimiento a toda una obra, pero sí hay una diferencia muy clara, incluso pues pensaría que no serían dos, sino que incluso podría haber muchos más Vargas Llosa, porque digamos, uno es esta manera de relatar y de narrar que hace en La Casa Verde y en Conversación en la Catedral, incluso en La Ciudad y los Perros. Hay una construcción de unas conversaciones impresionantes. Por ejemplo, hay uno de los muchachos que está llamando a uno de sus comandantes, a uno de sus superiores desde un bar, y él le pinta a uno todo el bar. Entonces yo estoy llamando a mi comandante, pero mientras tanto por allí se están tomando una cerveza, allí fulanito de tal está hablando de tal cosa, la música que está sonando es otra, y uno se mete. Entonces uno ve, creo que un diálogo telescópico, algo así lo describen, pues más o menos es como esa situación. Entonces es un tipo
que incluso yo creo que en ese sentido lo podríamos llamar un poco presuntuoso. Miren cómo domino yo el arte de contar, de narrar, y cómo soy capaz de jugar con esto, ¿cierto? Hay otro Vargas Llosa también que sigue siendo muy riguroso y que te cuenta historias, digamos, muy bien estructuradas y muy rigurosamente investigadas, la fiesta del chivo, el sueño del celta, todo esto, que muestran también como su vena periodística en parte, más que historiador, ¿cierto? Y está de pronto sí ese Vargas Llosa que puede ser un poco más frívolo, sí, esa, podríamos sí decir ahí. A mí es que, a ver, como decir, a veces yo no mismo, pues digamos, como que no entiendo porque hay cosas que no me gustan y no sé cómo explicarlas, ¿cierto? No sé, de pronto pues uno dice, es que esto no me gusta, es que esto no me sabe, no tiene sabor para mí, no es... Entonces, por ejemplo, a mí, bueno, Pantalones de las Visitadoras es bueno, pero no es un nivel como el de La Casa Verde, ¿cierto? Y digamos, los cuadernos de Don Rigoberto me parecía, no sé, me pareció como, ay, como que yo me dormía, como que iba leyendo. Y es muy curioso porque perdóname, disculpa si te interrumpo en ese punto, pero vale la pena, porque el punto de contacto es tremendo con el propio libro. Los cuadernos de Don Rigoberto es un libro que él hace en los años 90 y es como una confesión y casi que un programa de un personaje que representa unos valores libertarios que eran los que Vargas Llosa iba a empezar a defender en ese tiempo. Entonces dice un montón de cosas que a más de uno, y a mí incluso, entre ellos, me resultan totalmente odiosas. Pero una de ellas es que un libro solo es bueno para él si es divertido. Punto. Y mira, no te llama tanto la atención. Exacto, sí, a mí no me gustó, no me parece, me gustó. Yo a veces, yo soy, aquí hay unas personas que me conocen y saben que yo hablo mucha bobada. Pero en esta cosa, digamos, como en esto, a veces que me pongo a ver películas o a leer, yo si quiero algo, no sé, como un poquito menos relajado que yo, algo más que me obligue como a pensar, y eso sí me gusta mucho de Vargas Llosa, que lo obliga a uno a pensar en esas grandes obras. Obviamente tengo que seguir leyendo y tengo que leer mucho y tengo que leer un poco más de los ensayos para decir soy un conocedor de Vargas Llosa. Pues tampoco es mi pretensión salir a decir es que yo no soy una lumbrera en esto, ¿cierto? Hay personas que de pronto han trabajado más esa obra. Yo lo hago por un lado por diversión, por curiosidad, porque desde pequeño me enseñaron me habituaron a la lectura y a leer como un poquito disciplinadamente. Entonces, digamos, es uno de esos personajes de esos escritores que a mí me atrapan y me gustan, ¿no? y que tengo dentro de mis obsesiones literarias, ¿cierto? Junto con La Vorágine y con El Corazón de las Tinieblas, que, por ejemplo, yo vuelvo mucho a esos libros y que tienen mucha relación con Vargas Llosa. Lo que sucede es que la experimentación en un primer momento te aturde en Vargas Llosa y en otros autores, pero luego cuando vos pensás dos veces quizás, o cuando accedes a lo que es un primer momento de ofuscamiento o de desacomodamiento, vos ahí mismo te iluminás, es como que una luz te entrara de otra parte y vos seguís y te das cuenta de que es un riel, te narra de manera absolutamente apasionante. No sé si tengan alguna pregunta, pueden levantar la mano en cualquier momento, interrumpirnos. Adelante, Pablo, venga, yo le doy el micrófono. Buenas tardes, buenos días a todos. Había pensado en no intervenir porque Vargas Llosa es un personaje muy discutible, muy polémico, pero bueno, ustedes dos son responsables de que yo les haga esta consideración. Yo creo que, les pregunto, si esos dos Vargas Llosa, el Vargas Llosa del principio, que es el que el profesor Olimpo ha rescatado,
y que nos ha mostrado y que es sin duda el más importante literariamente hablando, si se lo comparamos con ese segundo Vargas Llosa, en ese cambio de literatura que hay, no interviene mucho algunos factores. Mencionaría algunos para que ustedes los consideren. El primero, la concesión de él al mundo editorial comercial. Cuando él empieza a escribir esas novelas primeras, es un escritor joven, primero está inmerso en la idea de revolucionar o de dar un paso adelante en la tradición de la literatura latinoamericana, está acompañado de un gran conjunto de escritores jóvenes igualmente y muy importantes como García Márquez, como Cortázar, como Carlos Fuentes, como José Donoso. Y sí, en ese cambio de literatura también interviene su transformación ideológica. ¿Sabes? Porque hemos hablado con Santiago varias veces que ese primer periodo deslumbrante de él tiene que ver con su posición, de alguna manera, de intelectual de izquierda. Cuando deriva a la derecha, se vuelve malo, o se vuelve un escritor sin tanto interés, sin tanta fuerza innovadora, disruptiva, como es la que él muestra en esa primera fase. Entonces, quería como preguntarles si ustedes han visto en esa evolución del escritor o en esa involución, dirían otros, esos factores que acabo de mencionar. Yo no sé si será que cuando él rompe, digamos, con la Revolución Cubana, que es como el hito que muestran siempre de la ruptura de él con la izquierda y con el alejamiento de los demás compañeros de ese colectivo que llamaron el boom. No sé si realmente eso haya incidido en su manera de narrar, en su manera de contar, pero yo creo que aunque hay, digamos, una clara diferencia entre esa maestría inicial y, como les decía ahorita, en ese dominio de la escritura, de las técnicas narrativas y ese alarde incluso que hacen esas obras tan impresionante y que muestra esa grandeza, digamos, va a decaer a raíz de su posición política. Yo lo que sí creo es que de pronto en los últimos años sí se movió mucho por el lado comercial, pero las obras no llegan a tener, eso sí, el nivel de esas, digamos, de los 60, de esas tres grandes obras inaugurales, por llamarlos de alguna manera, no llegan a tener esa magnitud, ¿cierto? Pero creo que son muy bien hechas, muy bien construidas y, reitero, es muy riguroso en su búsqueda de la historia para contarla y para narrarla. Y creo yo que sí, que se movió mucho por el lado comercial, por el lado con las editoriales, entonces, y sobre todo ya que le dan el Nobel y todo esto, sobre todo después del Nobel para acá, del 2010 para acá, pues claro, el Nobel siempre va a ser un imán para el comercio y le va a servir, digamos, a él proponer otros libros que va a salir a vender, algunos con más o con menos éxito, algunos con mejores, digamos, recibimientos por parte de la crítica, pero sí, claramente sí hay una diferenciación entre ese Vargas Llosa de los 60 y el que hay de los 70 en adelante, pero yo creo que incluso en los 70 él sigue siendo una persona de una inquietud intelectual muy fuerte, ¿cierto? Muestra de ello es 70 y 80, muestra de ello es ese montón de libros que publica y de ensayos relacionados con la literatura, casi todos con la literatura. Es un tipo que también quiere mostrar como esa otra faceta. Mire, yo soy un estudioso de la literatura y a mí lo que me interesa en este momento es como hablarles de la literatura y de las lecturas y de los escritores que a mí me han marcado. Yo creo eso.
No sé si eso responde el profesor Pablo. Bueno, es una pregunta que de pronto puede suscitar varias respuestas, ¿no? Y polémicas, por supuesto. Y lo cual es absolutamente inherente a la literatura, ¿no? Hay un momento en que él dice que la gran novela, que era la que él quería escribir siempre, porque él hay un momento en que le dice a García Márquez, no recuerdo dónde leí eso, fue hace poco, le decía a García Márquez, mira Gabriel, todo escritor sabe o se decide a ser buen o mal escritor cuando se sienta a escribir. O sea, es como que la decisión de hacer buena literatura estuviera presente con un compromiso, incluso polémico, a veces complejo, arduo, en el escritor. Y después él va a decir, la gran novela, justamente esa que él quería ser un gran escritor, siempre va a contenerlo todo. O sea, va a contener el amor, va a contener la esperanza, va a contener la política, va a contener todo. Entonces, en ese sentido, uno podría pensar también que la crítica y todo lo que hable sea hablar de literatura, siempre va a tener que ver con la realidad. Entonces, estas discusiones, pues yo te le agradezco, Pablo, que hayas hablado de eso, porque sin duda que en la mente de todos está, al mismo tiempo que la literatura, el Vargas Llosa político, que quedó un poco opacado justamente por su actividad beligerante en los últimos tiempos, que el Vargas Llosa político que opacó en cierto sentido por su actitud beligerante de los últimos tiempos al estrictamente narrativo, pero los dos son uno y eso es apasionante leerlo. Como yo les decía, la riqueza de anécdotas es enorme y eso nos hace tener que leer de nuevo al Vargas Llosa reciente. Mira, él decía una cosa de Balzac, Olimpo y Pablo. Él decía, Balzac era un reaccionario, pero en sus obras era un revolucionario. Estaba más allá de él, de eso. Yo no soy capaz de decir eso de Vargas Llosa. Yo he tratado de mirar sus últimas, su periodo más reciente y lo único que veo es a un autor, digámoslo así, más comprometido con ciertos ideales libertarios que al autor crítico y de algún modo más objetivo que había antes. Hay un crítico que dice, la diferencia entre el primer Vargas Llosa y el segundo es que el primero mantenía una incógnita que la novela responde. La novela viene a ser el lugar donde vos estableces como un laboratorio para responder una serie de preguntas. En cambio, el segundo Vargas Llosa sería un autor que ya tiene la respuesta engatillada desde el principio, que ya la tiene. Entonces, claro, sus personajes terminan siendo, como por ahí decía, creo que Alonso Cueto, casi que de folletín o casi que como en las novelas de género, son personajes más bien o buenos o malos, no tienen la complejidad del principio, no tiene esa complejidad tremenda. Entonces él se volvió en cierto sentido mucho más conformista, pese a lo que él mismo decía, desde mi punto de vista. Buenos días. Hola. Cuando empezaste Olimpo, tu exposición, hablabas de la enfermedad que es leer a Vargas Llosa. O sea, uno que cae en un estado de febril. Yo pienso que leer y escribir es una enfermedad mental. Es para gente muy compulsiva. Él es eso, es una persona que empieza a escribir y no puede parar y sabe que lo hace bien. Cuando dices esa alusión de vanagloriarse, o sea, él puede, yo lo sentí con La Guerra del Fin del Mundo, y yo, este tipo puede escribir lo que le da la gana. Pero escribir es una enfermedad mental. Cuando decís que no es tan juicioso como, o no juicioso como Olimpo, bueno, no estás tan enfermo. Cuando yo leo, por ejemplo, a Dostoyevsky, yo siento lo mismo. Dostoyevsky escribía para publicar, porque él lo publicaba por entregas, entonces uno se monta en esa
en esa varaunda de, bueno, ¿con qué empezó? Y Dostoyevski no sabe con qué va a terminar, porque él solamente tiene que entregar esa novela o ese aparte o ese capítulo para que le paguen. Entonces, comparando pues lo que es la producción de un escritor que tiene que vivir de eso, lastimosamente, cuando ellos caen en manos de una editorial, quedan esclavizados. Una persona en manos de un escritor en manos de una editorial es un ser esclavizado. Tiene que escribir cada 2 años, tenga ganas o no tenga ganas. Porque escribir es un acto de inspiración también, es una necesidad de uno aclarar cosas. Y qué pecado, uno los ve escribiendo unas pendejadas porque hay que entregarle a la editorial y eso se vuelve un mandato. Yo a él le agradezco pues mucho, yo lo leí muchísimo, pero me encantó las cartas a un escritor, me parece un joven escritor, me parece un gesto de generosidad del que dominó el arte, tratar de que los que queríamos dominarlo también lo lográramos dominar. Me gusta mucho, me lo disfruté mucho, me dolió mucho verlo posando disfrazado de rey, pero... Y con Isabel Preisler. Sí, ¿cómo dejan a su esposa de toda la vida? Por Dios, como son de lindas las viejitas. Parándula, ese era el Vargas Llosa frívolo, realmente, el tipo que le gustaba ser un divo reconocido y admirado por la tribuna. Era más o menos ahí. Sí, de hecho él lo aceptaba. Él al comienzo de su libro sobre Madame Bovary y Flaubert, él dice: yo prefiero la novela rosa a la novela de ciencia ficción. Prefiero, ¿qué más dice? Dice varias cosas que prefiero a Tolstoy a Dostoyevsky. O sea, lo prosaico a lo existencial. Él decía: yo prefiero ese lado prosaico, narrativo, ligero, al lado existencial, filosófico, denso. O sea, que él era, pues, y claro, era comentarista. Yo recuerdo que la primera vez que yo supe de Vargas Llosa era porque era comentarista del Mundial de Fútbol de 1982. le tocó comentar la goleada de Polonia a Perú 6-0. Bueno, el profesor Santiago tiene una mirada también muy interesante que me parece a mí que sería bueno comentar un poco sobre eso. En su trabajo de doctorado, él abordó la conversación en la catedral desde una mirada muy, muy diferente a como yo nunca había visto, nunca la había mirado desde esa perspectiva. Y cuando yo lo conocí a él este año, me pasó el libro y me gustaría que de pronto me hablara de eso. ¿Por qué Conversación en la Catedral es una novela marxista o no, pues, cómo la llamamos? Es que me llamó mucho la atención, Olimpo, cuando leí Conversación en la Catedral, en el prólogo, porque él decía: esta es la novela que yo salvaría del fuego si tuviera que echarlas todas. La única novela mía que yo salvaría del fuego es esta, Conversación en la Catedral. Y yo dije: ¿qué es esto tan especial? Y había algo que no me cuadraba. Este es el libro del profesor. Muchas gracias. La musa asesinada. La musa asesinada. Sí. Sobre Conversación en la Catedral. De hecho, es un libro que yo quise hacer al estilo de lo que hacía Vargas Llosa sobre Madame Bovary o sobre el propio García Márquez, un estudio sobre Vargas Llosa. Entonces yo quise hacer, esto era un sueño mío y lo vi hecho realidad gracias a la Universidad de Antioquia que me lo publicó. Tengo varios números en la casa, los iba a traer para ponerlos a la... Pero podemos quedar con el contacto. O con Olimpo, por medio de Olimpo se los puedo hacer llegar. En cualquier caso, pues es que él decía eso y a mí no me cuadraba algo, y es que todo el mundo decía que Vargas Llosa había tenido un cambio definitivo y que Vargas Llosa era un
conservador. En ese momento de mi vida yo todavía no sabía lo que era el neoliberalismo. Lo que sí sabía era que antes él había sido comunista y que Conversación en la Catedral es un libro del comunismo, de su época comunista. Entonces me parecía muy raro que un autor que había dicho cosas en esos días, tal vez todavía no había dicho lo de que había que votar por Santos en honor a Uribe. Todavía no lo había dicho porque es que yo leo Conversación en la Catedral en el 2003, o sea que todavía no. Pero sí elogiaba a Uribe. Entonces yo dije, ¿qué es esto tan raro? Él elogia un libro que escribió siendo marxista y dice que es el mejor. Por otro lado, Vargas Llosa siempre decía que la política se inmiscuía con la literatura de algún modo u otro, de un modo u otro. Entonces yo decía, esto es más tenaz todavía, porque quiere decir que ese libro que él escribió siendo marxista, mínimo ese, sí era político. ¿Cómo este ultraconservador viene y lo elogia? Entonces hay gente que me decía, pues que la literatura no es, por ahí no es, que la literatura no es política, no. Por ahí no es, porque el propio Vargas Llosa te dice que la literatura sí es política. Entonces me puse a hacer la investigación y salió el libro. Lo que yo quería mirar era el cambio de credo político, porque además no basta decir que es que haya perdido como la inspiración o algo así, porque es que está la guerra del fin del mundo y está la maestría de la fiesta del chivo. Pues es un gran escritor, incluso de historia de Maitan, que es el libro donde él proclama su giro, y es un libro para mí muy bien hecho. Entonces, cuando le planteé a los jurados, a los que iban a ser mis asesores de tesis o a los evaluadores del proyecto de la maestría, de investigación en la maestría, Celis Vías me dijo, Santiago, a mí me interesa ser el asesor de esa tesis, pero vamos a delimitar más la pregunta, vamos a simplemente demostrar que Conversación en la Catedral sí es un libro marxista, y en eso se va a consistir. Entonces dejó de ser el estudio de la obra para mirar el cambio de credo político, para volverse una demostración si Conversación en la Catedral era marxista o no. Entonces me puse a estudiar un montón de cosas, entre ellas qué era el marxismo literariamente. El realismo marxista fue planteado por Engels y fue, ¿cómo se puede decir?, reafianzado por Lukács. Encima, Sartre, el profesor Pablo Montoya, que fue evaluador de mi tesis, me hizo ir con mucha más atención a Sartre, también lo plantea, ¿no? Como el compromiso inherente al acto de escribir. Entonces, ahí encontramos algunas características que sí hacen de las 3 primeras novelas de Mario Vargas Llosa realismo marxista, o sea, algo fundado en la investigación, algo que se plantea como una serie de puntos de vista paralelos, en perspectivas diversas, ¿sí? Que es lo que vos llamabas de los diálogos telescópicos, es una manifestación de ese perspectivismo que buscaba Engels y que Lukács pide al realismo marxista. Y lo mismo otros, entre ellos el compromiso humano, la solidaridad. Y eso uno ve que Vargas Llosa lo defendía hasta el final de sus días, lo cual no deja de ser una paradoja, ¿no? Porque Vargas Llosa fue tremendamente paradójico. En los cuadernos de don Rigoberto uno ve en los 90 a un escritor casi que cínico diciendo que ahora todo lo domine la ley del mercado, pero en la civilización del espectáculo, ¿cuántos años después? Más de 20, casi 20, un poco más de 20 años después, él se lamenta de que la civilización actual se haya sometido a unos valores tan bajos, ¿no? Y pide el regreso como una especie de valores, ¿no? Sí. Y yo creo que también es muy importante, pues como algo que hay que mirar ahí, es que de todas maneras ese Vargas Llosa, de acá de Conversación en la Catedral, pues nunca dejó de ser una persona que hace denuncia, ¿no? Y que, digamos, al narrar la fiesta del chivo y al narrar en El sueño del Celta, que ya es un Vargas Llosa de este siglo, marcadamente desde la derecha, con sus columnas en El País y en otros medios internacionales, pero no deja de denunciar esas atrocidades que se cometieron en nombre de ese imperialismo empresarial en El sueño del Celta,
y esas dictaduras aupadas por la potencia capitalista, Estados Unidos, ¿cierto? Porque ahí está, digamos, la fiesta del chivo, ¿cierto? Está Tiempos Recios, o sea, muestra, denuncia y hace evidente cómo Estados Unidos y cómo el sistema capitalista también oprime. O sea, a pesar de que es una persona que ya en sus columnas de los medios deja claramente una posición política que no era la que, digamos, tenía en los años 60, de todas maneras sí denuncia claramente a esos regímenes de derecha también. Entonces, también hay que dejar como un poco claro eso, creo yo. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, entonces les agradecemos mucho, muy amables. Bueno, muchas gracias a los lectores invitados para el cierre de las jornadas de este año por el viaje de pensamiento político, narrativo, histórico, anecdótico, personal, humano, que nos acaban de presentar acerca del galardonado escritor peruano Mario Vargas Llosa, fallecido en abril del presente año y al que la Cátedra de Lectores y Lecturas rinde un homenaje. Creo que fue, o que ha sido, gracias a estos estudiosos y lectores apasionados de Vargas Llosa, un cierre que de verdad merecía el escritor y merecía también la cátedra. También un agradecimiento al CETI, a estas estupendas intérpretes que parecen hacer con su lenguaje de señas un lenguaje poético de lo que los expositores y los interlocutores y los partícipes de la cátedra logran hacer con esta interpretación de la que muchos se beneficiarán. Y un agradecimiento enorme a UDE Arroba, que siempre ha estado de madrugada los viernes finales los viernes de últimos viernes de cada mes para tenerlos todas la infraestructura y los equipos para el logro de esta cátedra, y a ustedes un especial agradecimiento por acompañarnos en estas 8 jornadas del año 2025. Sin ustedes la cátedra de verdad no tendría vida.